Bienvenidos a En la Mira de la Ley, un programa justamente creado para que se forme opinión, un programa que vea y justamente eduque a aquellos que toman decisiones en nuestro país y aquellos también que quieren estar enterados de la realidad nacional y hacia dónde vamos. Algo que está ocurriendo en nuestro país, algunos se dan cuenta, otros no se dan cuenta, pero hay algo que está ocurriendo no solamente en el Perú, sino en el mundo. Justamente es un cambio geopolítico y esto está beneficiando al Perú. El Perú se está convirtiendo en un punto neurálgico de la nueva geopolítica. ¿Qué quiere decir esto? Que la economía está cambiando de actores o de puntos neurálgicos. Perú, sin que nosotros sepamos, mediante Chancay y otros puertos, está siendo muy importante. El Perú está de moda. Lo que vamos a ver hoy es el megapuerto de Chancay. Es importante, cuál es su impacto, no va a impactar nada, puede cambiar la economía de nuestro país, nos va a conectar con toda la región o solamente es para Perú. Justamente para todas estas cosas hemos invitado a un especialista, no es nada más y nada menos que Javier Oyarce, especialista en comercio internacional y gestión portuaria. Buenas noches, Javier, ¿cómo estás? Buenas noches, Miguel Ángel, gracias por la invitación. Javier, lo primero que todos queremos saber, escuchamos Chancay. ¿Qué cosa es Chancay? Chancay es uno de los proyectos más importantes de nuestra vida republicana. Sin exagerar, después del descubrimiento del gas de camisea por Shell, hoy el haber inaugurado y puesto en funcionamiento la primera etapa del puerto de Chancay significa para el Perú el inicio de un nuevo capítulo en el sector logístico portuario. Javier, ¿cuál es la real magnitud del puerto de Chancay y cuántas etapas comprende su desarrollo? El puerto de Chancay en este momento está en su primera etapa. Se han invertido 1.300 millones de dólares de los más de 3.600 millones comprometidos por el gobierno de China. Va a tener 3 etapas. Esta primera etapa ha servido para empezar a recibir naves de procedencia china, reduciendo los tiempos de tránsito que por lo general eran 35 o 40 días a solo 23 días, lo cual trae un impacto tremendo en el mundo de la logística por la reducción de costos del transporte, lo cual influye no solamente en la mayor competitividad de los productos exportados hacia el Asia, sino también en la posibilidad de comprar productos desde el Asia, básicamente desde China, a precios mucho más baratos. Javier, todo el mundo dice, y muchos no entendemos, qué significa o qué implica que el megapuerto de Chancay sea considerado como un hub estratégico del Pacífico Sur. Bueno, esto va enlazado con un proyecto que fue iniciado en el 2013 por el gobierno de Xi Jinping. Ellos crearon la nueva ruta de la seda y escogieron potenciar las rutas del sector logístico para abastecerse de materias primas, básicamente minerales y productos agropecuarios en algunos continentes estratégicos. En el caso del continente americano, por el espacio y la ubicación geopolítica del Perú, eligieron a Chancay. Y Chancay en este momento se está convirtiendo en la puerta de ingreso obligada a esta parte de Sudamérica para los buques triple-E, que transportan más de 18.000 contenedores. Así es, básicamente para los que no entienden un poquito esto, ¿qué ocurre? El hito en el transporte marítimo ha sido el Canal de Panamá. Entonces, una primera generación de barcos era antes del Canal de Panamá. Otra generación de barcos es cuando se creó el Canal de Panamá y ahora pues hay una nueva generación de barcos de mayor tamaño que ya no pueden pasar normalmente por el Canal de Panamá por las rutas conocidas, por eso crearon una tercera vía y justamente pues estos buques de gran calado es lo que en su momento se espera recibir en el Perú. Básicamente, Javier, ¿cuál ha sido el rol de China y qué acuerdos, el rol de China para la inversión en el Perú y qué acuerdos el Perú y China tienen firmados? Bueno, nosotros tenemos un tratado de libre comercio con China que ya está en pleno funcionamiento. Es más, hemos suscrito recientemente un proceso de optimización del TLC, lo cual nos ha cohesionado
y ha permitido hacer algunas mejoras, ¿no? Porque fundamentalmente nuestro interés como país es ampliar nuestra oferta exportable, diversificar los diferentes sectores productivos en el Perú. No queremos ser únicamente un país que produce materias primas y exporta los commodities o bienes primarios como el cobre, la plata, el hierro, el acero. Queremos también ampliar la oferta exportable con esa potencia exportadora que tienen los agroexportadores, volviendo a liderar otra vez el mercado de los espárragos, los arándanos, los limones, el mango, la mandarina, la pitahaya. Entonces, para lograrlo necesitamos un socio comercial estratégico, y en este momento el socio comercial es China, sin descuidar obviamente nuestra relación comercial con el mercado norteamericano. Javier, geopolítica y un poco de los países grandes y poderosos. Tenemos a Norteamérica, es grande en territorio, grande en población. Al otro lado, todos escuchamos de China, grande en territorio, grande en población. Por el otro lado tenemos a Rusia, grande en territorio, grande en población. Y al otro lado tenemos algo que no miramos, no hablamos mucho, pero ya lo tenemos cerca, las personas que se dedican a los negocios, es a la India. Es más, se dice que en un momento la economía va a girar más hacia la India, y justamente el Perú está direccionado, podría verse totalmente beneficiado con una ruta o un comercio con la India. ¿Qué piensas tú de esto, tú que ves estos tipos de temas internacionales? Bueno, has tocado un buen tema. Tenemos ya bastante tiempo negociando con la India un TLC. Por diversas razones, políticas, económicas, no se ha logrado concretar. Estamos en la postrimería del gobierno actual. Esperemos que se logre realmente concretar este acuerdo. Es poco lo que falta por recorrer. El Perú tiene un vivo interés en conectarse con la India porque es uno de los actores claves de los BRICS. Recordemos que en el nuevo orden internacional en materia económica, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica formaron un club, los BRICS. El Perú quiere conectarse con los 5 integrantes, ya lo hemos hecho con Brasil, lo hemos hecho con China, nos falta la India. Y la India es un mercado altamente importante para el Perú, no solamente por ampliar la oferta exportable, sino también por beneficiarnos por complementariedad tecnológica con la tecnología, el software y los nuevos tiempos que la India viene imprimiendo en base al desarrollo de su propia tecnología. Javier, más o menos, ¿cuál es la población de la India? Bueno, la población de la India supera en parte a la población de China. China tiene más de 4.000 millones de habitantes. Y entonces, 1.500 millones de habitantes. Y por lo tanto, eso significa que la India está aproximadamente en 1.600, 1.700 millones de habitantes. Así que pues es un mercado altamente interesante. Lo que ocurre es que no lo vemos. Hablando de la China, ya lo tenemos, Chancay, más o menos, ¿cuál crees tú, o si ya tenemos números, cuál serían las proyecciones del impacto en las importaciones y exportaciones Perú-China? Bueno, hasta este momento el Perú tiene como principal socio comercial a la China. Nosotros tenemos dentro del escenario de nuestra balanza comercial el principal destino de las exportaciones peruanas es China. Lo único criticable ahí es que el liderazgo lo tienen pues los bienes primarios, las materias primas, los minerales, el cobre, ¿no? Destacando por ejemplo Chinalco como una empresa minera que constantemente viene extrayendo este recurso de nuestro país. Ahora, tampoco podemos dejar de reconocer que el cobre significa prácticamente el 30% del PBI peruano en materia de exportaciones. Pero queremos también reconocer que así como nosotros tenemos como principal socio comercial a la China como destino de las exportaciones, también somos los principales países consumidores de tecnología, juguetes, calzado, vehículos chinos que están llegando permanentemente al Perú. Incluso lo curioso de la inauguración del puerto de Chancay es que uno de los primeros embarques de China hacia el Perú han sido los vehículos eléctricos. Así es. Perú entonces mira hacia Asia e India en el futuro. Tenemos ya hoy Callao y comenzando a funcionar Chancay. Comparativamente, ¿son iguales? ¿Son diferentes? Se ha indicado que ya se va invirtiendo 1.300 millones, que van a ser 3.600. ¿Y cuánto se ha invertido en el Callao y cuál es su potencial, comparando ambos? A ver, alguna vez se dijo al inicio del desarrollo del plan para el puerto de Chancay que Callao y China iban a competir.
Yo sostengo que no es así, se van a complementar. ¿Por qué se van a complementar? Porque el Callao no va a perder el protagonismo que siempre ha tenido. El Callao siempre ha representado el principal puerto del Perú, a donde llegan barcos también de enorme importancia. Las navieras lo tienen como una ruta obligada, pero hay que recordar que el Callao ha llegado a un punto de tal congestionamiento logístico que ya no tiene hacia dónde crecer. Y entonces, una forma de desfogue, de desahogo, es el puerto de Chancay. Por lo tanto, se van a complementar. ¿Por qué? Porque el puerto de Chancay no solo le va a servir al Perú. Hay un interés mayor por lograr conectarnos con el Brasil a través del tren bioceánico, para efecto de conectar Puerto Santos de Brasil, Océano Atlántico, con el puerto de Chancay a través de la línea férrea, donde cada vagón sea un contenedor. Esa es la segunda fase de este proyecto que, Miguel Ángel, hace pocos días ha habido una reunión en China de la CELAC, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y por los trascendidos se sabe que una de las carpetas de trabajo que ha llevado el gobierno de Brasil es solicitar de una vez empezar a concretar ese corredor, porque Brasil tiene mucho interés en conectarse con el puerto de Chancay para reducir sus costos logísticos y salir directamente hacia China. Y en esa reunión, Colombia acaba de firmar también su adhesión a la nueva ruta de la seda, dándole la bienvenida también a sus exportadores para que puedan usar el puerto de Chancay. Así es, el Perú está de moda, tenemos Callao, que se potenció, tenemos Chancay, pero por ahí están diciendo que hay proyectos, incluso ya algunos se están cerrando, de puertos en el norte, puertos en el sur. Como especialista en desarrollo portuario, ¿cuáles serían estos puertos que se pueden ejecutar de manera pronta? Proinversión ya ha publicado a través de los canales oficiales las mejoras que se van a hacer en algunos puertos en el norte y también los puertos fluviales como Yurimá o Azpucalpa. Pero acá hay un tema de fondo. Si nosotros queremos mantener el liderazgo en la gestión logística portuaria, hay que darle una mirada seria ya al proyecto que Arequipa viene abrazando desde hace más de 15 años, que es el puerto de Corillo, que está en la provincia de Islay de Arequipa y que, según los estudios de geología, tendría mayor profundidad y calado que el puerto de Chancay. Pero hay un detalle. Ha habido observaciones técnicas que ha hecho Proinversión y que aún no se han levantado, pero existe el vivo interés tanto de inversionistas chinos como americanos por tratar de involucrarse en este proyecto, ayudar a los gestores para llevar adelante el levantamiento de las observaciones, pero si logramos concretarlo, vamos a tener 3 puertos élite. Tendríamos el puerto de Corillo en el sur, tendríamos el puerto del Callao y el puerto de Chancay. Con mayor interés podríamos ver el puerto de Corillo. ¿Por qué mayor interés? Porque está cercano a los proyectos mineros más importantes del Perú. Javier, justamente Corillo es en este momento lo que se está cocinando, por así decir, en el tema económico se está cocinando Corillo y podría ser de un gran impacto. Más o menos ya se ha calculado cuál sería la inversión en Corillo. ¿Sería una inversión como en el Callao, como en Chancay o mayor? Es mayor. Los estudios hasta este momento de factibilidad que se han ido publicando por parte del gobierno regional de Arequipa señalan que se van a necesitar 7.000 millones de dólares para el proyecto completo del puerto de Corillo. Casi el doble que Chancay. El doble que Chancay, lo cual ya nos permite anunciar o vaticinar que la envergadura, la fortaleza de ese puerto y la tecnología que se necesite va a ser de primer nivel. Recordemos que Chancay es un Smart Port, es un puerto inteligente. Si invertimos el doble de lo que estamos invirtiendo en Chancay para este proyecto del puerto de Corillo, soy optimista y considero que ya no nos van a poder parar y el Perú va a ser la puerta de ingreso obligada a todo el continente americano para la carga que venga de Oceanía, de Asia y de otras naciones. La costa central, ¿no? La costa sur, la costa norte también nos podrá beneficiar con algún puerto que esté en proyecto.
Claro, el puerto de Paita, a través de terminales portuarios euroandinos, ha venido desarrollando progresivamente algunas mejoras. Ellos están todavía en la última etapa de su desarrollo. Yo considero de que el haber incursionado desde el noviembre del año pasado con la inauguración del puerto de Chancay ha despertado una sana competencia entre los puertos, y no es casualidad que, por ejemplo, en el Callao se empiece a hablar del muelle bicentenario y se hayan hecho inversiones adicionales por tratar de convertir al puerto del Callao también en un puerto inteligente, en un smart port. Esa misma sensación tenemos en el puerto de Paita, donde se está reevaluando qué más se puede hacer para volver ese puerto más competitivo. Pero recordemos lo siguiente: en el mundo hay dos tipos de puertos: los puertos mayores y los puertos distribuidores. Para nosotros, Chancay en este momento es el puerto mayor. Los otros puertos son distribuidores. ¿Qué significa esto? Que el puerto mayor te va a recibir los buques triple-E y los demás puertos van a recibir menor carga para distribuirlo en las diferentes regiones del Perú. Por ahora. Por ahora. Si se logra ejecutar, Corillo, cambiará el escenario, y en ese momento estaremos nosotros en condiciones de señalar que el paso obligado a esta parte del continente involucrará también a la hermana República de Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia. Justamente en ese camino, integración que implica transporte multimodal. Ya hemos hablado de los puertos, hay carreteras, trenes, aeropuertos. ¿El Perú está preparado? Qué buena pregunta. Justo hay un estudio hecho a nivel de la academia donde hemos observado que hay un detalle que se nos está escapando. Y es que, si bien es cierto, Chancay está hoy de moda, todavía no estamos pensando seriamente cuál va a ser el impacto con el crecimiento del tráfico, la carga pesada y los habitantes. O sea, en este momento Chancay tiene cerca de 67.000 habitantes. Dentro de unos 5 o 10 años va a tener 250.000. Va a necesitar más servicios de agua, luz, energía, y entonces se requiere que el plan de desarrollo local tenga pues un contenido mucho más técnico, ¿no? O sea, es imposible en este momento que haya tanto interés por invertir y comprar almacenes, centros de distribución logística en diferentes zonas y áreas aledañas a Chancay, pero no es posible inversiones grandes porque todavía no existe una aprobación de un plan de desarrollo urbano que nos diga qué zona es zona industrial, qué zona va a ser la zona de viviendas, qué zona va a ser para la gran industria. No se ha definido eso, y vamos a desaprovechar una oportunidad grande, porque en este momento los inversionistas lo que necesitan es reglas de juego claras, estabilidad política, económica y jurídica para poder invertir. Si no definimos de una vez el plan de desarrollo urbano local de Chancay, vamos a postergar nuevamente la posibilidad de aprovechar este impulso, ¿no?, que tiene la inauguración del puerto de Chancay, y vamos a continuar como fue al inicio. Yo te cuento como anécdota que hasta el día de hoy Chancay está funcionando como puerto, pero no hay ningún almacén aduanero en Chancay. Increíble. Y yo estoy ligado al mundo inmobiliario, y cuando vamos a los desarrolladores que están en Chancay, en Huaral, todos te ofrecen futura habilitación urbana. Es más, algunos te ofrecen hasta venderte independizado. Así es. Pero cuando tú comienzas a revisar los documentos, son la mayoría terrenos agrícolas o terrenos eriazos. No hay cambio de uso. Y cuando vas a la municipalidad a verificar, no hay lo que tú decías, una planificación de desarrollo urbano. O sea, no sabes a dónde se va. Una buena parte, pues, de esta inversión tiene que ser en la gestión de este alcalde para que se pueda proyectar. Pero, volviendo al tema del transporte multimodal, por ejemplo, Callao, ¿cómo haría para conectarse con la región? Chancay, ¿cómo haría para conectarse con la región? ¿Cuáles serían las vías por ahora? Y si se desarrollaría el puerto de Arequipa, ¿por dónde se iría? Y si tenemos la infraestructura vial para esto, incluso algunos dicen que mejor que una infraestructura vial sería una infraestructura de trenes, ¿no? Así es. Bueno, hay un plan estratégico aquí en juego, ¿no?
dentro de los proyectos que Proinversión ha ido difundiendo en sus canales oficiales, tenemos que ya están en este momento los estudios para empezar a construir el Parque Industrial de Ancón. El Parque Industrial de Ancón está en un punto equidistante entre Chancay y Callao. Lo separa entre 40 a 39 kilómetros a ambos lados, lo cual va a permitir que la carga que llega por Chancay y por el Callao ingrese a ese parque industrial. Desde ahí, de esta zona de distribución logística, se puede hacer pues labores de acondicionamiento, consolidación, desconsolidación, y se pueda distribuir a las diferentes regiones del Perú. Esa es una salida, porque en este momento, repito, Chancay no tiene un puerto aduanero habilitado para poder recibir la carga por los problemas que conocemos respecto al desarrollo de la habitación urbana. Y el Callao ya no tiene espacio donde colocar un almacén más. Por lo tanto, el punto estratégico para conectarse es el proyecto Parque Industrial de Ancón y el proyecto Chancay Park, que también está siendo desarrollado por la compañía minera Volcan a través de su subsidiaria, para que en el futuro puedan aprovechar cerca de 800 hectáreas en una zona de distribución logística. Así es, el tema es logístico, ahora que ya se comienza a ejecutar, y pongámonos que se tome, porque son ideas, planteamientos, que Ancón sea un punto intermedio. Y la pregunta es, que cae de maduro, tenemos la carretera entre Callao, en primer lugar, y Ancón adecuada sin que perjudique actualmente el tránsito, que ya es caótico. Básicamente los cuellos de botella, ¿cómo haría? ¿Qué se planificaría? Si se construiría una vía alterna, ¿dónde se haría? ¿Tenemos el espacio? Bueno, en este momento la forma en que está diseñado las grandes carreteras que conectan Chancay con Lima no van a poder soportar el volumen y el peso de la carga por la frecuencia de los envíos. Y ahí vuelvo a tu pregunta inicial. Nosotros necesitamos pensar como país en que vamos a tener que recibir en nuestro territorio a los grandes operadores de transporte multimodal internacional. Cuando un puerto de esa envergadura empieza a funcionar, llegan los grandes inversionistas y los grandes actores logísticos. Un actor logístico importante es el operador de transporte multimodal internacional. Se trata de una organización empresarial gigante que o es dueña o tiene bajo su dominio barcos, camiones, trenes y aviones para lograr trasladar la carga desde un punto lejano en el extranjero hacia el Perú usando un único documento de transporte digital. Para llegar a ese objetivo necesitamos prepararnos mejorando caminos, carreteras, vías de tren, de modo que nos podamos conectar con los puertos y los centros de distribución logística, como lo tiene Costa Rica, Panamá, ¿no? Que son países modelo donde junto a un puerto han construido una zona de distribución logística aledaña. Dada el caos que ya tenemos en Lima, y básicamente el camino entre Ancón o Chancay y Callao es terrible, ¿nos puedes decir tú cuál es el concepto o qué implica el cabotaje y si este sería alguna alternativa para el transporte interno? Por supuesto, nosotros tenemos una ley de cabotaje. Lamentablemente, en nuestro caso, la inversión en la marina mercante es débil en nuestro país. O sea, no ha habido mecanismo de promoción a ese tipo de inversiones, pero el cabotaje es una de las salidas técnicas y logísticas para este descongestionamiento. El cabotaje consiste en trasladar, usando la costa del Perú, sin alejarnos del territorio peruano, los diferentes puertos para ir distribuyendo la carga. Entonces, imaginemos por un momento que llegan grandes toneladas de carga a Chancay y en pequeñas embarcaciones por el cabotaje se va distribuyendo hacia el norte, hacia el sur, para que llegue a la selva del Perú o llegue hacia el sur del Perú y de esa manera podamos ir descongestionando, teniendo en cuenta que si las carreteras no nos permiten el traslado de carga con gran fluidez porque estamos compartiendo esa misma vía con el transporte de pasajeros y el transporte privado, lo cual es peligroso, es antitécnico, una salida precisamente es el cabotaje, ¿no? Para lo cual se requiere una política de incentivos para invertir en el sector. ¿Y este documento único de transporte ayudaría mucho o no? Por supuesto, simplificaría trámites y volvería nuevamente a
a esa vieja aspiración que tuvo el decreto legislativo 1492 de tener un documento de transporte digital donde ya no sea necesario los vistos buenos ni el endose del papel, sino que todo navegue en el ciberespacio liberando la carga en menor tiempo. Siempre hemos escuchado en economía que se dice: nunca pongas todos los huevos en la misma canasta. Así es. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Los economistas en nuestro país dicen que esta alza de aranceles en Estados Unidos, ¿no?, esta crisis que está ocurriendo, no nos ha afectado mucho porque el Perú ha podido repartir los huevos en diferentes canastas, con diferentes países. Pero al tener Perú, Chancay, con China, ¿no estaríamos poniendo todos los huevos en una sola canasta? Yo creo que no, porque si revisamos nosotros nuestra balanza comercial, año a año el Perú viene demostrando un crecimiento sostenido en el sector exportador y los mercados a los que dirigen nuestros productos están diversificados, están ampliados. Tenemos 22 acuerdos comerciales y ya los exportadores han entendido la filosofía de este negocio. La filosofía de este negocio es lograr colocar nuestros productos de alta calidad en diferentes mercados, especialmente aquellos con los que tenemos tratados de libre comercio, precisamente para tratar de amortiguar estas políticas singulares como las que está haciendo ahora en Estados Unidos, donde de pronto dejan en stand-by el TLC y nos quieren aplicar un arancel. Entonces tenemos que dar una respuesta. Ya nosotros hemos vivido una experiencia en el año 2008 y 2009, cuando se produjo la burbuja financiera, lo cual hizo que las exportaciones cayeran, porque en ese momento, como muy bien lo dices, nuestro principal destino era Estados Unidos. A partir de ese momento empezamos a diversificar y hoy colocamos productos en la Unión Europea, en la Alianza del Pacífico, estamos enviando productos a través del Asia a Indonesia, Taiwán, Corea, China y Australia. Javier, ruta de la seda, nueva ruta de la seda y los BRIC. ¿Cómo nos comunicamos? Ya estamos en el Callao, ya llegó la carga. ¿Cómo nos comunicamos con Brasil? ¿Tenemos las vías ya preparadas, listas? En este momento solo tenemos el proyecto IRSA Sur, proyecto carretero. No tenemos más. Por eso es urgente, es necesario que exista una concertación de voluntades políticas de parte de los líderes para poder concretar de una vez el famoso tren bioceánico. Lo necesitamos urgentemente y el interés es mutuo. Así como nos interesa a nosotros ser potencia logística en materia portuaria, a Brasil también le interesa sobremanera ahorrar sus costos logísticos y cruzar nuestro continente para salir por el puerto de Chancay con sus productos de exportación, porque recordemos que el principal proveedor de productos lácteos, agropecuarios de China es Brasil. En consecuencia, es un interés compartido el tratar de aprovechar al máximo la oportunidad que tenemos en esta nueva ruta de la seda de conectarnos con el mercado asiático a través de este principal puerto que es Chancay. Javier, todo esto se escucha muy bonito, pero pareciera que los únicos que van a aprovechar esto son los millonarios, las grandes inversiones. Pareciera que fuera así. Este nuevo escenario podría beneficiar también a la pequeña, mediana y microempresa. Por supuesto, yo soy un convencido que este tipo de mejoras van a beneficiar grandemente a las pequeñas, medianas empresas. ¿Y de dónde sale el optimismo? De revisar las cifras. Si revisamos las cifras, veremos que más del 70% del crecimiento de las exportaciones peruanas en los últimos 20 años ha sido promovido por las pequeñas y medianas empresas. El gobierno del Perú, a través de MINCETUR, tiene diferentes programas. El programa de apoyo a la internacionalización, la ruta exportadora, y eso permite que estos emprendimientos puedan cristalizarse. A eso le sumamos el sistema Exporta Fácil, que es una alianza estratégica entre la aduana y Serpos para lograr que los emprendedores coloquen pequeños envíos y pequeños paquetes a través del sistema postal. Ahora, recordemos que cuando se inaugura el puerto y empieza a funcionar, esto genera una serie de empleos en cadena que están correlacionados. No hablemos solamente de los grandes inversionistas en importaciones y exportaciones. Recordemos que alrededor del puerto va a haber servicios, va a haber esparcimiento y va a haber habitación urbana. Entonces esos servicios también van a generar mayor despegue en el empleo. Javier, el tiempo es un poquito tirano y tenemos que ir terminando, ya me dicen aquí en producción, pero no quiero terminar esto sin pedirte
una recomendación o una postura tuya de cara a las elecciones 2026. ¿Qué le dirías tú a estos más de 40 candidatos a la presidencia de la República del Perú para que justamente el Perú aproveche la fiesta, que el Perú se beneficie, no 4 gatos, sino toda la nación? En primer lugar, les pediría encarecidamente que ya no sigamos improvisando. Ya estamos cansados de tanta improvisación, de tanta impericia en el manejo de la hacienda pública, en el manejo del Estado. Necesitamos que convoquen a los profesionales, a los más capacitados, a quienes tienen pues el honor de servir al país sin ningún tipo de interés personal, para llevar adelante proyectos grandes, ¿no? Un proyecto grande es concretar el tren bioceánico, continuar con el desarrollo de las fases que faltan del puerto de Chancay, quizás lograr aprobar de una vez la licitación para el puerto de Corillo, una vez que se levanten las observaciones técnicas, y por último pedirle también a los votantes que en esta oportunidad no nos dejemos llevar por las redes sociales y no elijamos solamente por una situación de sentimiento pasajero. Pensemos que el Perú nos pertenece a todos y que los políticos son una eventualidad pasajera. Nosotros somos los que tenemos que decidir sabiamente. Muchas gracias, Javier. Ya saben, no se olviden de ver En la Mira de la Ley todos los lunes y los jueves a las 5 p.m. Ingresa y suscríbete.